El creador de los cielos y de la tierra, a quien usted clama, le pide, le dé entendimiento para que usted sepa en el día de hoy, pues no se sabe mañana, a qué usted juega. Porque la condenación, muy pocos en el mundo la están evitando. Yo fui llamado a tener millones de enemigos todos los días, pero le voy a informar la verdad. ¿Quién le teme a la condenación? ¿Quién sabe lo que es la condenación? La palabra de Dios son mandamientos. Mandamiento, quiera usted o no quiera. Bueno, si usted lo hace, amén, se salvó. Si no lo hace, pues se perdió también. La gente se está condenando a sí mismo en una justificación, santificación personal. Todos le andan huyendo al propósito el cual Dios lo llamó. Todos. Ellos quieren ser lo que ellos quieren y se están condenando a sí mismos. Yo le decía a la iglesia esta mañana, la gente piensa que porque usted hoy haga algo, usted será justificado. Y hace poco yo le comentaba a mi hijo, antes de comenzar este programa, y ustedes van a ver los detalles bíblicos, que lo que usted hace hoy, para la obra de Dios, para la gloria de Dios, si usted muriera hoy, y usted lo hizo de corazón, usted es tomado en cuenta lo que hizo. Si usted actúa a su manera, usted no está actuando para la gloria de Dios, sino en el propósito suyo, no en el cual Dios lo llamó. Entonces, mi hijo ya adoptado de conocimiento me dice, sí, Pablo, porque el árbol como cae, se queda. O sea que, si usted cayó mañana, el día de ayer no se le cuenta. Usted tiene que terminar hoy, que es su día bien, para que la condenación a usted no le llegue. Porque también le decía al otro hijo mío, él habló de una desobediencia. Yo le decía, no, es la desobediencia. Porque yo puedo estar en obediencia de una cosa, o de muchas cosas, por estar en desobediencia de una. Y esa desobediencia me condena. Yo tengo que estar en la obediencia de la palabra. Yo le voy a dar 5 detalles de esta palabra, como lo dicen las Escrituras. Y estas dos condenaciones que hay son peligrosas, porque hay una que viene de la carne, que el que murió en la carne, en ese pacto, en aquel tiempo, en la obediencia de ese pacto, de esa carne, de esa ley, se salvó. Pero el que la violentó en ese término, en aquel tiempo, se condenó. ¿Cuántas personas hoy, yo le decía a la iglesia, están pendientes del propósito por el cual Dios la llamó y para servirle a Dios? Todos tienen una vida privada. Yo no la conozco y soy el que lo dirige. Yo no la conozco. ¿Qué hacen hoy? ¿Qué hacen mañana? Ellos saben lo que hacen. Y yo le decía a la iglesia, la ignorancia es algo que Dios no juzga directamente con la ignorancia. Pero ¿qué pasa? Que vamos a leer todas estas cosas
porque a nosotros se nos encargó esa justicia. Pero si no somos capaces de obedecer a esa justicia, los primeros condenados vamos a ser nosotros mismos. Y es terrible todo esto. ¿Quién está viviendo para no ser condenado? ¿Quién le teme a la condenación en Cristo Jesús? ¿Quién? Vamos a ver este desglose bíblico, a ver qué piensan ustedes sobre todo esto. Y nos vamos a ir a Deuteronomio. Lo vamos a hacer en el capítulo 8, del 1 al 6. Le quiero comenzar, y ustedes van a ver, son 1, 2, 3, 4, 5 pasos bíblicos que nos van a dar informes sobre esto. Y después les voy a desglosar lo tremendo que es esto. Fíjense que aquí, por ejemplo, en Deuteronomio 8, hablándole a la ley, hablando de los judíos, a ese pueblo que Dios llamó, hijos naturales, etc. Dice, guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. O sea, la palabra de Dios puesta por obra. Esto no es que yo oyen la palabra, Dios mío, y siguen. Usted sabe la condenación que resulta para cualquier persona que escuche las palabras de Dios que advierten los juicios y que usted siga pensando y actuando como si no lo hubiera escuchado. Ay. Dice, para que viváis y seréis multiplicados y seréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea, que va a recibir la herencia. Mandamiento. Eso es la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y yo le decía, hay personas que cuando están en una crisis, están pasando por momentos dificilísimos, son personas que están apelando a esa misericordia de Dios. Señor, ay Señor, pero cuando entonces Dios lo saca a la luz, se llenan de orgullo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres ni la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en esos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Esto no es cuestión de que yo voy a la iglesia, que yo oigo la palabra. Y yo le digo a la iglesia, ustedes saben lo que es mandamiento. Yo le digo a la iglesia y nadie levanta la mano. ¿Quién sabe el propósito por el cual Dios lo llamó? ¿Quién me llama para decir, hermano, qué tengo que hacer? Yo lo conozco, los propósitos de cada uno. ¿Quién está pendiente del propósito que Dios lo llamó? Pero de sus metas personales sí. De lo que quiere. Ustedes caen y se van a condenar. Y yo estoy llamado a decir la verdad. Cuando alguien se va, lo lamento por la persona que se va. Pero yo estoy cuidando mi salvación.
Lo voy a comenzar a decir. Por ejemplo, aquí, escuchen esto, hablamos de los mandamientos en la ley. Miren aquí lo que le dice el apóstol Pablo a usted y a mí. Nos vamos a Romanos. En el capítulo 2, versículo 12. Acabamos de leer los mandamientos. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, escuchen todo esto, por favor. Aquellos pecaron en la ley, no en la gracia, no en el Espíritu. Y como no había sido en el Espíritu, cualquiera podía pecar y no ser visto, no tener testigos para que lo mataran. Sin embargo, mire, el tiempo que dura este mensaje es importantísimo que usted lo vea. ¿Qué pasa con esto? Que como nadie podía verlo en ciertos modos, entonces Dios le puso un acusador dentro de sí mismo, la conciencia. Y escucha lo que sigue diciendo. Estamos hablando en la ley. Dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y el Señor dijo, mira, no daré por inocente al culpable. Usted podrá decir, nadie me vio, pero Dios sí. ¿Qué le pasaba a lo de la ley? Eran acusados. Pero el acusador, su conciencia lo acusaba. Eso le pasó a Judas y se ahorcó. Por ejemplo, aquí dice, escuche bien, Iglesia Nuevo Pacto, porque ustedes van a escuchar algo bueno. Dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Tanto mensaje que ustedes escuchan. Para. Sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, también le está diciendo al pueblo judío, mira, no es porque tú escuches el libro de la ley, es que tú cumplas con el libro de la ley. Y yo le decía a la iglesia, el que fue llamado para colar café no quiere. Y el que fue llamado para barrer, yo. Por eso es para Cristo. Bien, estoy poniendo ejemplo porque nadie quiere doblar el codo. Y aquí viene un detalle. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, metiéndose en una ley porque les gusta la prosperidad. Dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiendo sus razonamientos. Tiene el acusador contigo. Entonces Cristo no te libertó de la ley. Ahora escucha lo que dice aquí la palabra. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este diario vivir tuyo es de condenación. Yo se lo decía a la iglesia esta mañana. ¿Quién llama al hermano Luis para trabajar conjuntamente con él en el propósito que Dios lo llamó? Todo el mundo tiene una vida secreta, una vida personal. Y yo le dejo que se allanten ellos mismos. Es una doble vida en la que quieren, en la que aparentan, pero que no es real. Y la que quieren ser, que tampoco la pueden vivir. Y tú lo escuchas hablando y hablan, pero en la obediencia no quieren. Ellos tienen un orgullo más grande que el cielo. Le voy a seguir dando la otra parte. Por ejemplo, aquí, en Mateo capítulo 3, versículo 10, le voy a decir para poder avanzar, dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y si tú no cumples con el propósito y tú mueres hoy,
No importa que ayer tú hayas sido una cosa, te condenan. Simple, te condena. Yo me levanto para vencer, no quiero perderme. Y yo le decía a toda la iglesia, pero principalmente tanto a Juan como a José, los cuales hay una responsabilidad grande. Olvídense de todo lo que ustedes han hecho. No piensen en lo que han hecho. Comiencen a trabajar como si nunca hubieran hecho nada, tratando de lograr la meta. Porque así lo hago yo también. Bien, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, ahí también te habla claro. Mira, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y yo decía, pero si tú analizas toda esta parte, ustedes mismos se van a ver como condenados, porque viven para sí. En Colosenses capítulo 2, 3, versículos 3 y 4, dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, porque no vivimos para sí. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, y que cuando Él se manifieste, entonces manifestará nuestra vida. ¿Pero quién vive eso? Y estas son palabras que son mandamientos. Dios lo va a pasar por alto, porque te pintas de gracioso. Pero yo pregunto, Dios mío, ¿hasta dónde le temen a Dios? Es cierto que usted no lo ve, su incredulidad lo ahoga, porque no lo ve. Pero yo mismo escribo por el grupo. Y hay personas que le llega a las 7 y pico de la mañana cosas que Dios ministra y que todos los días estoy escribiendo. Y a las 8 de la noche, 9 de la noche, lo ven. Y a veces no. Estamos hablando de palabras que nos incentivan, que nos dan fuerza en Cristo Jesús. Yo no estoy hablando del chisme de que las mujeres dicen una cosa y que no, estoy hablando de la palabra. Yo no escribo si no es para eso. Y tú los escuchas enseñando. Vamos a seguir. Ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas. En Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, vamos a hacerlo del versículo 15 y 16. Yo sufro mucho con los hipócritas. El Señor se molestaba muchísimo con los fariseos, hipócritas. A mí me molestan los hipócritas que pueden haber en la iglesia, porque ellos te quieren presentar una cara de lo que no son. En el versículo 15 y 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oiga la condenación como es. Estamos en los días de la carne. No te pierdas en los días de la carne. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos hablando de la condenación. En la carne era difícil creer que Jesucristo era el Mesías. ¿Por qué lo mataron? Porque decía que era el rey de los judíos. Entonces, bautizarlo
bajo ese nombre era ofensivo para los judíos en ese entonces. Era difícil de creer. Pero yo le voy a poner otra a usted, que tal vez piensa que porque usted va a un concilio ignorando esta verdad, sin ser judío, usted es salvo porque usted fue y le echaron agua, no sé si de una tina, de un río, no sé de dónde. Usted se equivocó también. A nosotros no se nos dio ese bautismo. El mismo Juan nos dijo. Pero vamos a ver todas estas cosas. En Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 al 17. Todo esto comprueba. Hablando de condenación, porque eso era un término de fe en los judíos. Bueno, creímos entonces en esto. Pero nosotros tenemos otra. Vamos a ver lo que dice aquí. Mateo capítulo 3. Estamos hablando desde el 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado. ¿Por qué quería ser bautizado Juan? Por los pecados de él. Ustedes van a escuchar cosas grandes y tienen valor para justificación suya y mía, porque éramos pecadores. La paga del pecado es muerte. Y para esa oportunidad que tiene usted, que la está malgastando en su vida personalmente, creyéndose que usted es una persona importante y su fuerza dedicándola yo no sé a qué disparate, no importa cómo se llame, mujer, hijo, esposo, a mí no me importa, y no a Dios, usted va a escuchar cosas grandes. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Estamos hablando de la carne que pagó. Porque a Dios no lo mata a nadie. El Espíritu no lo mata a nadie. Pero su carne que se encarnó, que pagó por usted y por mí, justificó el pecado. Pero ahora fíjese lo que dice aquí. Él fue bautizado. Si ahora nosotros buscamos en Romanos capítulo 6, esto tuvo un propósito, comenzando pues desde el 1, dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo tú vas a perseverar en el pecado? Escucha, por favor. De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted se va a dar cuenta de algo grande aquí. Para condenación, ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Pero cómo te bautizaste tú en Cristo Jesús? Porque Juan el Bautista dijo, el que viene tras mí es más poderoso que yo. Este no es el bautismo de la carne. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí no hay agua. Ahí no hay agua. Ahí no hay tina. Ahí no hay concilio. Ahí ni siquiera Juan el Bautista está.
mucho menos el pastor ni la pastora, para de sinvergüenza los dos. Juan el Bautista, el hombre nacido de mujer más grande, porque si Cristo hubiera nacido de mujer, él hubiera sido más grande que Juan el Bautista. Ni él podía entrar. Él dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Tenía miedo. Y esto salta para atrás, llamados pastores, pastoras y no sé cuántos disparatosos más. Bautizan. Él dijo, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y aquí te está recalcando algo que ahora yo te lo voy a explicar de manera clara. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escucha ahora. Porque somos sepultados conjuntamente con Él para muerte por el bautismo. Así como Él murió, por mí y por ti. Ahora morimos nosotros por Él. Ah, no, esa parte no me hay que respetarme en mi vida. ¿Tú me estás entendiendo? No, yo con mi vida hago lo que yo quiera. Pero Cristo no dijo eso por mí ni por ti. No. Tú no quieres seguir los pasos ahora, injusticia por lo cual Él nos llamó. Porque tú eres un condenado. Y yo se lo digo a la iglesia. A mí, yo no le como eso a nadie. Usted se quiere condenar, son sus problemas. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Espíritu, así también nosotros andemos en vida nueva. Escucha todos los detalles. Porque si fuimos plantados conjuntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Pero usted quiere vivir su vida. Y se está acordando de que un día usted dio un arroz con una habichuela. Bien, sabiendo esto, tremendo esto, que el viejo hombre fue crucificado conjuntamente con Él. ¿A usted le clavaron clavo? No, así mismo fue el bautismo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, porque usted sigue en lo que usted quiere. Y yo le decía a la iglesia, ¿usted sabe por qué yo hablo de esta condenación así abiertamente? Porque ustedes ninguno me llaman a mí para decirme cuál es el propósito que Dios lo llamó y qué quieren que haga para que trabajemos mancomunadamente. Decía, y yo a nadie le digo que trabaje en razón de Luis Pérez, para beneficio de Luis Pérez. Porque Dios sabe que el hombre que ella llamó, perdón de la inmodestia, es guapo. Y yo trabajo para su gloria. ¿Pero a quién le interesa trabajar para la gloria de Dios? A fin de que no sirvamos más al pecado, el cuerpo fue destruido. El cuerpo fue destruido para que no le sirvamos más al pecado. Pero ese cuerpo se añoña. Cuidado, conmigo no te metas. Vamos a seguir, hermano. Entonces va a poner sabroso. ¿yo? Bien. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Escuche esta parte. Que vamos a entrar a algo difícil ahora. En la medida que el mensaje va creciendo, se va metiendo para lo hondo. Escuche esta parte ahora. Hay muchos que son ignorantes y otros que se quieren hacer los locos. El que escucha estas palabras y no le hace caso, ya ha sido condenado. Oiga, ya ha sido condenado. Pero hay personas que no le ha llegado esto. Nosotros somos ese canal de Dios. Miren, por ejemplo aquí, en 2 de Corintios 5, 21, me voy a ir directamente
al 20, 21. Dice, así que no somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos por nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Oiga esto, lo que Dios ha hecho ahora con lo que creemos. Mira, te alcanzó esta gracia, te alcanzó la misericordia, ahora vamos a trabajar mancomunadamente. Pero no todo el mundo tiene el don de llevar una palabra de convicción. Si trabajamos juntos, llega. Y aquí dice, el que no conoció pecado, Jesucristo, que fue al bautismo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para eso lo hizo. Entonces tú estás viviendo una vida suya y quieres ser salvo. Se quillan de loco, diría yo. Bueno, por ejemplo, directamente lo digo, yo le digo a la iglesia no un pacto. Si usted no se preocupa, pero usted está en obediencia a eso, creo que usted hace de que predicando esto y de que enseñando lo que usted no vive. Aquí el Señor da una lección de eso. Mire, en Romanos capítulo 2, del 1 al 8. Por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú juzgas, tú que juzgas, haces lo mismo. Pero tú estás juzgando a los que no tienen conocimiento, y tú lleno de conocimiento, no tienes obediencia. Más sabemos que los juicios de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, hace lo mismo, que tú escaparás de los juicios de Dios. O menosprecia la riqueza, la benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No, Señor, porque una vez yo tumbé un árbol. ¿Y el que tú has hecho? Vida eterna lo que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Perseverando. Pero ira y enojo a lo contencioso y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No tienen valor para juzgar a los que tal hacen con tal de llevarse bien con los que están a su lado. Bueno, yo creo que le está llegando, sí. Aquí ahora nos vamos a lo profundo. Esto es tremendo lo que le voy a decir. En Gálatas, en el capítulo 3, yo le explicaba algo profundo a la iglesia. Le decía algo de Abraham. Este modelo que Dios puso en la fe a Abraham. Y Dios tentó a Abraham. Dios probó a Abraham. Y yo le decía a la iglesia, lo probó con lo que más amaba. Un hermano me dice, hermano, usted tiene
es bien amplio esto, porque realmente Abraham era rico, muy rico, pero no amaba el dinero, amaba a su hijo. Y Dios entonces, para que los gentiles pudieran tener un ejemplo de lo que es ser un ministro competente de un nuevo pacto, tiene que ser hombres que no escatimen su vida. Abraham ve y sacrifica a lo que tú más amas, a Isaac. No le pidió dinero ni ovejas, eso hubiera sido un cachú. Y él fue a degollarlo. Y yo le decía a la iglesia, cobardes, porque se van a dejar condenar por cobarde. Yo no lo voy a esconder eso. No hizo lo mismo con Salomón. Con Salomón tampoco lo tocó con el dinero. Salomón era uno de los más ricos también. Pero las mujeres lo tumbaron. Dios toca por lo que más ama. Pero en el caso de Job, su tentación era el dinero. Ahí estaban las acusaciones, en el dinero. Yo tenía también que probarlo. Porque en esta fe, en esta salvación, tenemos que ser probados, porque no puede haber un amor más grande que el de Dios. No lo puede haber. Y el Señor dio autorización también. Mira, acaba con el dinero de él. Que es lo mismo que está pasando en la actualidad con lo que se justifica en esta vida personal, esta vida secreta. Ninguno averiguan cuál es el propósito que Dios me llamó a mí. Hermano Luis, ¿cuál es? Meta personal. Job tuvo que soportar eso y enfermó también. Yo no sé cuál fue el diablo que le dijo a usted que en su vida personal, sin haber muerto para Cristo, sin vivir para Cristo, usted puede ser salvo. Póngale usted mismo nombre, si son legiones de demonios, ¿quién es? Y en la casa lleno de todo tipo de injusticia y usted la tolera. Por ejemplo, mira aquí lo que dice en Gálatas capítulo 3. Vamos a hacer desde el 8. Escuche esto, Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, por la fe. O sea que te va a haber en situaciones que cualquiera echa para atrás, pero por fe tú tienes que seguir. Fue la fe lo que probó a Abraham. Dios de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hasta ahí hay aplauso. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero yo tomo un ejemplo que cuando tú lo tomas en tu vida, tú mismo tienes que señalarte y decir: pero yo estoy condenado. Porque usted vive hoy, mañana y todos los días vive para usted. ¿Quién está trabajando conjuntamente conmigo para que esta justicia de Dios pueda llegar? Para que mancomunadamente, como un cuerpo, el brazo, la oreja, la boca, los pies, estemos todos caminando en un camino. ¿Quién? Y que ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No está diciendo que nos va a ir a nosotros, que es un cachú, pero por fe vamos a vivir.
Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera esta cosa vivirá con ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y un hermano me decía en la iglesia, hermano, explíqueme eso. Había un decreto de muerte para nosotros en Colosenses capítulo 2. La paga del pecado en Romanos 3:23 es muerte, viejo. Cristo nos quitó eso. Son los cobardes, los condenados, los idólatras que están empolvando un cuerpo y viviendo para sí. Cobardes, fornicarios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es la fe de Abraham, que no escatimó nada, no es la tuya. Que cuando Dios le dijo a Abraham, yo le decía esta mañana a la iglesia, mira, sal de tu tierra y deja todo, él lo hizo. Mira, ahora mata a tu hijo, el único que tú amas. Ustedes ni siquiera temprano llegan. Hermano, habla en términos humanos, un pacto aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, y lo voy a dejar hasta ahí. Usted está invalidando el pacto de Dios. Usted está invalidando el pacto de Dios. Usted lo está añadiendo. Miren, por ejemplo, lo que dijo aquí el Señor. En 2 de Corintios. En el capítulo 3. Esto es tremendo lo que yo voy a leer ahora. Nuevecito para la iglesia también. Y para que la iglesia sepa por qué se ha de condenar. Usted dirá, pero Dios mío, usted... Por eso Dios no llama a todo el mundo. Porque yo no busco ofrenda ni busco nada. Trabajamos, sufrimos, para que el nombre de Cristo sea glorificado conforme a las Escrituras. Aquí dice desde el principio, el apóstol Pablo anunciando para los que tienen la vida secreta, que tienen sus metas, que tienen esto, que tienen aquello, y uno nunca sabe nada de vienen los domingos. Eso sí, los domingos vienen, y si está, que ellos no vienen también. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta o de recomendación de vosotros, o de recomendación de vosotros. Se lo está diciendo porque no somos de concilio, y le va a explicar por qué, que es lo importante. Dice, nuestra carta sois vosotros. Si Iglesia Nuevo Pacto se metiera en esto, ¿no? Escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. No puede tener una vida privada. Tiene que estar en el camino. Tenemos que estar todos tomados de la mano, trabajando para la gloria de Dios. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón, sensible, justa. No queremos que nadie se pierda, no luchamos. Y yo le decía a la iglesia, por eso es que tenemos la potestad de amonestarnos, porque no podemos permitir la condenación. Escucha esta parte. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y oye el poder que Dios da ahora. ¡Wow! Escuche. Por eso, el estar aquí, yo le decía a la iglesia, esto es más que estar al lado de cualquier salta para atrás de todos estos presidentes, por más cuarto que tengan.
Oye lo que dice aquí. El cual, asimismo, nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. O sea que nosotros ministramos el pacto del Dios vivo. Wow, mira, esto es de erizarse. En mis manos, en este pedazo de carne, fluye el pacto de Cristo para la humanidad. ¿Tú te imaginas que yo puedo pactar por esta palabra que el pacto de Cristo, yo soy el canal del pacto de Cristo, para que esa sangre entonces te dé a ti la salvación? Ministros competentes. Pero yo decía, son cobardes, incompetentes. No de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Wow. Le voy a dar una información importante. Voy a dar una breve pausa, 15 segundos. Oye, no le cambie, que esto es tremendo lo que voy a decir ahora. Adelante, señor director. Distribuidora La Faz de fibra de vidrio, juego de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. De igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar y lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Oiga aquí lo que dice la palabra, Dios mío, esto es tremendo. Ahora pues ninguna condenación hay, Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga esto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Analícese, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Tenemos ese poder, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow. Porque los que son de la carne, wow, esa es mi gran decepción, piensan en la cosa de la carne. Pero los que son del Espíritu, por eso no trabajan conmigo, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, condenación. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La condenación de Dios no tiene nada que ver con la justicia terrenal, porque los hombres que la difunden no son justos ninguno, ni conocen la justicia, aunque hayan estudiado derecho y se hayan graduado en la universidad más prestigiosas. Los justos de verdad quizás no saben leer, pero Dios le dio el conocimiento justo de la justicia. Si usted quiere salvación, yo no ando buscando view, yo ando buscando servirle a Dios. O sea que, en este caso, si usted quiere, ni siquiera le dé a seguir,
no se suscriba, pero escape de la condenación. Estamos en Navarrete, ahí están los números en el monitor, estamos dispuestos a ayudarle. Venga, que aquí usted va a encontrar hermanos en la fe, familia de la fe. He llegado a la parte final. Mañana tendremos un programa similar. Hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.